Bueno, habíamos dicho que la escritura pública de fusión tiene que tener en principio las actas de las sociedades intervinientes con los acuerdos de Junta General. Después dijimos que tenía que tener insertos las publicaciones donde se señalaba a los acreedores que pudieran oponerse a este acuerdo de fusión. Dijimos que estas publicaciones tenían que ser 6, 3 en el peruano y 3 en cualquier diario de mayor circulación, si es que las sociedades se fusionaban, eran de Lima. En el caso de que no sea una función de dos sociedades, de dos o más sociedades de Lima, sino que sean sociedades de provincia o del interior del país, entonces las publicaciones ya no se hacían en el diario oficial del peruano, sino solamente en el diario donde se publican los avisos judiciales de la sociedad, de las sociedades, ¿no? de la provincia, del lugar, del domicilio de las sociedades intervinientes. Entonces tenemos las actas de Junta General y las publicaciones del aviso de fusión. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que hablar del proyecto de fusión. ¿Qué es el proyecto de fusión? El proyecto de fusión es el documento elaborado por la administración de la sociedad donde señala la denominación de las sociedades que intervienen, los capitales de estas sociedades, quiénes son los accionistas de ambas. También señala la modalidad, cómo se va a llevar a cabo la fusión, esto es, quién es la absorbente, quién es la absorbida. Habla de cómo se va a transferir el bloque patrimonial de la absorbida a la absorbente o a la nueva, dependiendo el caso, dependiendo la modalidad de la fusión. También tiene que señalar el tema de los impuestos, ¿no? Porque el derecho tributario tiene que ver aquí en el tema de fusión. Por ejemplo, ¿no? Doy un caso. Hay muchas sociedades, ustedes saben de que para transferir, por ejemplo, un inmueble a una sociedad hay que pagar un impuesto, ¿no? Hay que pagar el impuesto predial, la alcabala, ¿no? Que es el impuesto por las transferencias. Entonces, hay muchas empresas que para evitarse pagar el impuesto de alcabala por la transferencia de inmuebles, dicen mejor me fusiono porque al yo fusionarme voy a transferir mi bloque patrimonial a otra sociedad, voy a transferir mis inmuebles pero no voy a pagar impuestos porque esta transferencia de inmuebles de la sociedad absorbida a una sociedad absorbente no es una transferencia por compra-venta, porque en la realidad el alcabala es el impuesto por la compra-venta de un inmueble. No, entonces como yo estoy transfiriendo, pero no en mérito a una compra-venta, sino a una fusión, eludo el pago del impuesto, ¿no? Pero la SUNAT va más allá, ¿no? La SUNAT no le importa si en registros públicos dice que es fusión, escisión o reorganización, si es que se está transfiriendo un bloque patrimonial por alguna de estas formas de reorganización. La SUNAT simplemente va a verificar si es que en realidad esa sociedad ya no está funcionando y está traspasando a otra sociedad que tenía un objeto social similar o no. O sea, como que la SUNAT es el ente encargado en la realidad de verificar si es que esta fusión que nosotros verificamos solo en la teoría se está llevando en la práctica. Y si la SUNAT verifica que en la práctica no es realmente una fusión, aunque registros públicos diga que es una fusión y se haya inscrito en el registro de propiedad inmueble como una transferencia de bienes por fusión, ellos igual le van a cobrar sus tributos, ¿no? Porque para ellos no es. Eso están en las resoluciones del Tribunal de la SUNAT, ¿no? Hay resoluciones respecto a este tema. Entonces, el proyecto de fusión, como decíamos, antes de acordarse la fusión, previamente a que se convoque a fusión, tiene que haberse elaborado un proyecto. ¿Quiénes elaboran este proyecto? Un contador, un abogado, el gerente, ¿quién? Los socios, el que tiene más conocimiento del tema. No, este proyecto, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, lo tiene que elaborar la administración. ¿Quién es la administración de una sociedad? Dependiendo. Si es una sociedad que tiene directorio, la administración la ejerce el directorio.
Si es una sociedad que no cuenta con directorio, por ejemplo, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, una sociedad civil, una SAC sin directorio, entonces este proyecto lo elabora la Gerencia General, porque de acuerdo a ley, cuando una sociedad no tiene directorio, todas las funciones del directorio las asume el gerente general. Entonces, si la sociedad no tiene directorio y el directorio es el encargado de hacer el proyecto, ¿quién lo va a hacer en los otros casos? El gerente general. Este proyecto tiene que hacerse con anticipación a la Junta. Entonces, en la Junta, ¿qué es lo que se aprueba? Se aprueba la fusión y también se tiene que aprobar el proyecto de fusión que ha sido elaborado anteriormente, ¿no? Por ambas administraciones, por el de la sociedad absorbida y el de la sociedad absorbente, ¿no? Entonces, como les decía, este proyecto es el que detalla de manera ya se expande, ¿no? En decir todos los beneficios que va a traer la fusión, justifica, ¿no? Por qué es necesario fusionar, explica cuáles van a ser las ventajas de la fusión, por qué va a ser más eficaz el funcionamiento de una sociedad, va a rendir mayor utilidades, va a generar mayores ingresos el hecho de que se fusione. Entonces, en ese proyecto se explican, se dice cómo, no solamente se dice quién es la absorbida, quién es la absorbente, cómo van a transferirse los bloques patrimoniales, sino también dice cómo van a pasar los socios de las sociedades que se extinguen, cómo van a pasar a formar parte de la otra sociedad donde ellos están pasando su bloque patrimonial. Y va a señalar en este proyecto cuántas acciones se le van a dar a esos socios que están viniendo de la sociedad que se extingue y que ellos no van a quedar en el aire, ¿no? Sino que ahora van a formar parte, van a integrar la nueva sociedad. En este proyecto también se dice cuánto se les va a dar, cuánto de accionariado, qué participación van a tener, ¿no? En el capital. También señala, por ejemplo, el monto en que va a aumentar el capital. Porque si tenemos dos sociedades, ¿no? La sociedad absorbente y la sociedad absorbida. La sociedad absorbida se va a extinguir. Y si se extingue, ese capital, ¿a dónde pasa? Ese patrimonio pasa a la sociedad absorbente o también llamada beneficiaria. ¿Por qué también se le llama beneficiaria? Porque va a recibir un capital, va a recibir un patrimonio y al recibir este patrimonio va a aumentar su capital. Entonces el proyecto de fusión tiene que señalar en cuánto va a aumentar ese capital. Tiene que especificar el monto, tienes que señalar las acciones que se van a emitir, tiene que señalar el estatuto que se va a modificar, porque si hay un aumento de capital tiene que haber una modificación de estatuto. Entonces, todo eso tiene que ser señalado en el proyecto, ¿no? Por eso es que es necesario que una junta cuente con el proyecto elaborado con anticipación. A veces se presenta a registros públicos acuerdos de fusión y después se le observa y se le dice no se verifica del acta que se haya contado con el proyecto de fusión. Entonces vienen y traen su proyecto de fusión, pero ese proyecto de fusión es de fecha posterior al acta. Entonces se le observa y se le dice no, pues el proyecto de acuerdo a ley tiene que ser previo al acuerdo de Junta General y usted está trayendo un proyecto de fusión con fecha posterior a la Junta. Y no es así, no es que la Junta primero diga nos fusionamos y de ahí hagas el proyecto, no se sabe cómo, pero nosotros ya aprobamos la fusión. No, en Junta se aprueba la fusión, pero previamente de haberse leído y haberse informado con el proyecto, ¿no? El proyecto elaborado por el directorio y si no hay, por el gerente general. Luego, tenemos cuáles son las características de la fusión. La primera característica es la unión, la reunión de dos o más sociedades, no solamente de dos, ¿no? Puede ser más. Lo normal es que se unan dos, pero no hay un número máximo de sociedades que se puedan unir. También, por ejemplo, de esta unión de sociedades, podemos decir que normalmente se fusionan sociedades del mismo rubro, ¿no? Normalmente se fusiona pues dos restaurantes que se dedican a la venta de comidas,
dos empresas automotrices que se dedican a la venta de autopartes, ¿no? De cosas, de utensilios para vehículos, o se fusionan empresas que se dedican al mismo rubro. ¿Por qué? Porque de repente la pequeña no le conviene hacerle competencia a una empresa más grande, ¿no? De mayor envergadura, y la empresa grande quiere absorber a la pequeña porque piensa que la empresa pequeña está creciendo, puede hacerle más tarde competencia, y que la gente que tiene ahí pues es gente que sí, gente que se le puede sacar provecho. Entonces mejor me uno con ella y hago algo más grande, ¿no? Algo más creativo. Entonces lo normal es que esta unión de sociedades sea entre empresas del mismo rubro, ¿no? No creo que se una pues un restaurante ¿con qué? ¿Con qué se podría unir un restaurante? Con una empresa que vende ropa, ¿no? Como que no tiene mucho que ver, ¿no? Tiene que ser más o menos del mismo rubro. Pero no hay ningún impedimento que diga tienen que ser del mismo rubro, sino es una opinión, ¿no? Que se unen las que se dedican a lo mismo. Luego hay otra característica de la fusión, es que hay una transmisión de patrimonio en bloque y a título universal de las personas jurídicas que se extinguen. ¿Qué significa? De que si hay unión de sociedades, no es que se unan solamente para conversar, o sea, esta unión tiene que ser una unión económica. Y no es una unión económica de que hay aportes, ¿no? De que yo doy dinero, porque si es así, se trataría de un aumento de capital. Doy bienes, doy efectivo, doy, no sé, ¿no? Cualquier tipo de bienes materiales doy, y entro en la sociedad. No se trata de un aumento de capital, se trata de una transmisión de patrimonios. O sea, ¿qué significa? Que una de las sociedades tiene que extinguirse necesariamente y pasar todo su capital íntegramente a la otra sociedad, a la sociedad absorbente o beneficiaria. Si la otra sociedad dice, no quiero pasar todo, solo quiero pasar una parte, yo quiero todavía subsistir, entonces no estamos frente a una fusión, estamos frente a una escisión, porque en la escisión pasas parte de un patrimonio, pero en la fusión no, en la fusión se traspasa todo, el íntegro, en bloque, un bloque universal. Todo lo que tenías, tus activos, tus pasivos, todo lo pasas a la otra sociedad. Entonces la nueva sociedad, si es que se constituye, si es una fusión por constitución, o la sociedad preexistente, si es una fusión por absorción, va a tener un nuevo capital, va a asumir todas tus deudas, va a asumir todos tus créditos, todo el patrimonio de esta sociedad que pasa que es absorbida, todo va a responder la sociedad que se mantiene, ¿no? La beneficiaria va a responder por todo lo de esa sociedad que se extingue. Así que las personas que tengan algún crédito, alguien que tenga algún contrato con esa sociedad, no es de que se queda en el aire porque se extinguió, sino de que ahora esa persona va a pasar a relacionarse con la sociedad beneficiaria, ¿no? Con la sociedad absorbente. Entonces tenemos hasta ahí que la primera característica es la unión de dos o más sociedades, mayormente del mismo rubro. La segunda es que se transfiere el patrimonio en bloque, no en partes, todo completo. Y la que transfiere todo su patrimonio, y obviamente se queda sin nada porque transfiere todo, se extingue, ¿no? Desaparece, su partida queda cerrada. Luego se extingue la sociedad incorporada y ausencia de liquidación. Esto era lo que dije al comienzo de la sesión. Cuando hablamos de extinción, nosotros pensamos, ¿no? La extinción, tengo entendido que es un procedimiento, pero también se puede entender a la extinción como el fin de ese procedimiento. Entonces, podemos decir que extinción tiene dos acepciones. La primera acepción es de que para que una empresa se extinga, tiene que seguir todo un procedimiento de disolución, liquidación, presentación de balances, de repente en su caso un proceso concursal, y cuando termina todas estas etapas,
todas estas etapas se extinguen, ¿no? Entonces la extinción implica una disolución, una liquidación, una repartición de haberes y la extinción propiamente dicha. Entendemos ahí a la extinción como un procedimiento, pero también se puede entender a la extinción como el final de ese procedimiento, ¿no? Como que ya acabó la extinción, murió la sociedad, no existe ya la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la extinción como característica de la fusión, estamos hablando de la segunda acepción, de la que se refiere al final de una sociedad que ya terminó, que no existe más. Entonces, cuando muere esa sociedad, nosotros decimos eso, ¿no? Cuando hay una fusión, se extingue, termina su vida societaria, pero sin que haya hecho todo el procedimiento, ¿no? Todo el proceso de disolución, liquidación, no se hizo. Simplemente se extinguió porque la fusión tiene como características esa. Al tú quedarte sin patrimonio, al quedarse una empresa sin patrimonio, ya no tiene capital, entonces se extingue, ¿no? Muere. Y acá también viene pues la viveza de muchas empresas que a efectos de evadir sus obligaciones, porque ustedes saben que en un proceso de extinción normal tiene que haber una disolución, liquidación, y cuando hablamos de liquidación, que se va a ver después, tiene que haber un pagar a todos los acreedores primero, pagar a los trabajadores después, cumplir con todas las obligaciones de la sociedad, pagar todo lo que se debe y al final ya repartir los haberes. Entonces gente que no le quiere pagar de repente a sus acreedores, no le quiere pagar a sus trabajadores, se fusionan y evitan este paso de disolución y liquidación, ¿no? ¿Por qué? Porque en la fusión se salta todo este procedimiento y simplemente se extingue la sociedad por haberse unido con la absorbente, ¿no? Otra característica es la agrupación de los socios de las sociedades intervinientes en una única sociedad resultante. Como les decía, ¿y qué pasa con los socios que formaban parte de las sociedades que se han extinguido? Ellos, ¿a dónde van? Ya no tienen sociedad, se extinguieron. Ellos formaron parte de sociedades que ya no están jurídicamente, pero ellos pasan a la sociedad que los absorbió o la sociedad que se constituyó, dependiendo la modalidad de fusión. O sea, todos ellos pasa su patrimonio y ellos también. Ellos van a recibir acciones por ese patrimonio que están transfiriendo, ¿no? No es de que lo regalen, lo donen, no. Ellos están transfiriendo un bloque patrimonial, pero con la condición de recibir acciones por ese patrimonio que están pasando, ¿no? Por esos activos, pasivos, por todos, ellos quieren sus acciones. Entonces se agrupan, ¿no? O sea, no solamente es la unión de dos sociedades, no es la unión de dos patrimonios, sino también es la unión de socios, ¿no? De los socios de la sociedad absorbente y de los socios de la sociedad absorbida. Hay 3 tipos de uniones y también está la extinción de una de ellas, ¿no? Bueno, dijimos ya de manera rápida cuál era el contenido del proyecto de fusión. El contenido del proyecto de fusión tenía la denominación, varios datos, ¿no? Varios datos referidos a las sociedades que intervienen en la fusión. Esos datos están en la ley. Dice también tiene que tener la relación y contenido de los derechos especiales existentes en la sociedad o sociedades que se extinguen por la fusión y que figuren inscritos en el registro, que no sean modificados o no sean materia de compensación. O sea, tiene que señalar pues todas las deudas, todos los bienes, tiene que decir, mira, la sociedad que está transfiriendo su patrimonio tiene que detallar por qué está compuesto ese patrimonio. O sea, no lo puede pasar y omitir información, ¿no? Porque si yo voy a recibir un patrimonio, yo me estoy fusionando con otra sociedad, yo tengo todo el derecho a saber qué es lo que estoy asumiendo, porque yo al asumir ese patrimonio asumo deudas, asumo pasivos, asumo activos, asumo todo lo que tenía concerniente a esa sociedad, yo lo voy a responder. Entonces la sociedad absorbente, la sociedad beneficiaria,
tiene el derecho a revisar el proyecto y en el proyecto de fusión tiene el derecho de encontrar todos los derechos especiales que existan en esa sociedad o en las sociedades que se extinguen. Todos derechos especiales, ¿no? No se puede omitir ningún tipo de esta información. Luego tiene que en caso sea positivo el valor neto del bloque patrimonial que se transfiere, el monto en el que se aumenta el capital de la sociedad absorbente, ¿no? El patrimonio que se transfiere, lo normal es de que sea positivo, ¿no? Yo creo que ninguna sociedad absorbe a una sociedad en rojo, aunque a veces sí. Hay empresas que están en rojo, pero hay gente pues que tiene una visión empresarial buena y sabe que puede sacar una empresa en rojo y hacerla que salga, ¿no? Que salga a que reflote de nuevo económicamente. Entonces, en los casos, pero esos son casos excepcionales, ¿no? Lo normal es que se fusiona con una sociedad que tiene un valor positivo neto. Entonces, cuando se transfiere un bloque patrimonial en positivo, obviamente es porque estás transfiriendo capital a la nueva sociedad. Cuando transfieres en positivo, tienes que señalar el monto en que va a aumentar el capital y tiene que también especificar cuánto va a ser el nuevo capital resultante de la sociedad beneficiaria, ¿no? Te paso un bloque patrimonial positivo que tiene más o menos 10.000 soles a tu favor, entonces tu capital va a aumentar en 10.000 soles porque yo te estoy pasando un bloque en positivo, ¿no? Y ese bloque en positivo tiene un valor. Entonces eso aumenta el capital de la sociedad beneficiaria en 10.000 soles, por ejemplo, y esos 10.000 soles va a generar que se emitan 10.000 acciones. Y esas 10.000 acciones, ¿a quién va a ir? ¿A los socios de la sociedad beneficiaria? No. Esas 10.000 acciones van a ir a los socios de esa sociedad que se extingue. A ellos se les va a repartir, ¿no? De acuerdo a la participación que hayan tenido. Si era mitad, mitad se les reparte a ellos dos. Si eran 99% a 1%, a uno se le dará 99% de acciones y al otro una, ¿no? Entonces se les reparte las acciones que se emiten como consecuencia de un aumento por fusión, se reparten a los socios de la sociedad absorbida, de la sociedad que se extingue. Bueno, y dice que en caso que sea negativo el valor neto del bloque patrimonial que se transfiere, se dejará constancia de su monto y esa circunstancia se dejará constancia de su monto. Eso tiene que estar en el proyecto. Y esa circunstancia producirá que la absorbente no aumente su capital ni emita nuevas acciones. O sea, pero ¿va a reducir su capital por el hecho de que el bloque está en negativo? No, no lo reduce, simplemente no aumenta. Lo único que va a pasar es que ya no va a haber aumento. Si una sociedad beneficiaria absorbe a una sociedad en pérdida, no significa que reduzca su capital. Simplemente lo que sí significa es de que definitivamente no va a aumentar el capital. Acá tenemos el procedimiento de fusión. Todo lo que hemos conversado está aquí en un cuadrito. Hemos dicho que antes del acuerdo de Junta General, de manera previa, tiene que haber un proyecto de fusión. Ese proyecto de fusión también hemos dicho que no lo elabora cualquier persona, sino el órgano de administración. Por eso ahí dice que es un acuerdo de directorio. El directorio es el que elabora el proyecto de fusión. Y bueno, acá está también que ese proyecto no es que dure toda la vida, ¿no? Si el directorio hizo el proyecto en enero, yo recién en junta no me voy a reunir en junio, no, porque ese proyecto tiene una vigencia de 3 meses. Si el directorio aprobó el proyecto de fusión en enero, tenían máximo enero, febrero, marzo, dentro de los 3 meses desde el momento que se aprobó para reunirse en junta y aprobar la fusión. Porque el proyecto tiene un plazo de vigencia, ¿no? Ese plazo es de 3 meses. Luego hemos dicho que la fusión, ya una vez elaborado el proyecto por las dos sociedades, no es que solamente el proyecto lo hace la sociedad absorbida, no, el proyecto lo tienen que hacer las dos, la absorbente y la absorbida, o sea, tienen que haber dos proyectos que coincidan, ¿no? Pero los dos tienen que hacer sus proyectos y cada una somete a su junta su proyecto, ¿no? La absorbida
somete a su junta su proyecto y la sociedad beneficiaria o absorbente también somete a su junta su proyecto. O sea, hay dos proyectos, hay dos juntas, ¿no? Luego, la junta, como hemos dicho, tiene que ser convocada con 10 días de anticipación, no menos. Por ejemplo, hay un artículo de la Ley General de Sociedades, que acá estaba al principio, que decía requisitos. La fusión se acuerda con los requisitos establecidos por la ley y el estatuto para la modificación de su pacto social y estatuto. Para modificar el estatuto, la anticipación de la convocatoria tiene que ser mínimo 3 días. Mínimo 3 días. ¿Significa que la fusión también debe ser mínimo 3 días para convocar? No, esa es la única diferencia que tiene la fusión con el acuerdo de modificación de estatuto. La única diferencia es que para la modificación de estatuto puedes convocar el directorio con una anticipación de 3 días. En cambio, para la fusión, la convocatoria tiene que ser mínimo, sí o sí, 10 días. Si convoca con 3 días de anticipación, está hecha sustantiva, ¿no? Porque por ley se tuvo que convocar con 10 días de anticipación. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que tiene que haber, después de la junta, una vez tomado el acuerdo de junta, la publicación, ¿no? Se publica el acuerdo, no es que quede ahí, aunque vayan todos los socios, sean juntas universales, ese acuerdo se tiene que publicar. ¿Por qué? Porque este acuerdo de fusión puede perjudicar a los acreedores. Entonces, la finalidad de la publicación en la fusión es no perjudicar a los acreedores que son terceros. Aquí está la diferencia con la transformación, porque en la transformación la única finalidad de la publicación de ese acuerdo eran que los socios se opongan al acuerdo, los socios, por eso, si en la transformación era una junta universal donde iban todos los socios, ya no se exigía que se haga la publicación, porque ya todos los socios habían tomado conocimiento de dicho acuerdo. En cambio, en la fusión no se trata del derecho de separación de los socios. La publicación en la fusión tiene como finalidad proteger a los acreedores, proteger a terceros. Por eso es que se tiene que publicar, aunque haya sido aprobado en juntas universales. Después de la publicación, si hoy día publico mi tercera publicación, que hemos dicho que son 3 con intervalos de 5 días, después de la última publicación cuento 30 días naturales, no 30 días hábiles, porque los plazos en la Ley General de Sociedades son días naturales, a diferencia en el Reglamento General de Registros Públicos. En el Reglamento General los plazos son días útiles, ¿no? Igual, pero en la ley general, que es la que señala el plazo, son días naturales. Entonces dice la ley que vencido el plazo de 30 días, si nadie se opuso, entonces el gerente general, mediante una declaración jurada, va a señalar de que no hay oposición. Entonces, todo esto se inserta en la escritura pública, la constancia de no oposición, las publicaciones, el acuerdo de junta general. Todo eso se inserta, el registrador ve que no hay una oposición, que no hay oposición a la fusión y procede con la inscripción, ¿no? Entonces aquí lo resaltante, lo que hay que hacer hincapié en este procedimiento es la existencia de un proyecto previo a la Junta General, la vigencia que tiene este proyecto, que es de 3 meses, la administración que realiza el proyecto y los 10 días de convocatoria para que se acuerde la Junta de Fusión, ¿no? La Junta de Fusión. Ese es el procedimiento. Bueno, vamos a ver un poquito de jurisprudencia, casos que han pasado en la inscripción de la fusión, para pasar rápidamente al tema de escisión. Bueno, hay una resolución, no es precedente de observancia obligatoria, simplemente una resolución
del 2013 que señala rectificación de fecha de entrada en vigencia de la fusión. Aquí recordamos también, porque siempre es bueno recordar lo que ya hemos hablado, ¿no? Para ir comparando y así acordándonos mejor. Cuando hablábamos de transformación, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, la transformación entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Esto es, la transformación entraba en vigencia al día siguiente de la escritura pública de transformación. O sea, si se elevaba a escritura pública una transformación el 5 de mayo, el 6 de mayo ya estaba entrando en vigencia. Esto es, en la transformación uno no decidía de manera voluntaria cuándo iba a entrar en vigencia la transformación, sino de que la ley señalaba cuándo entraba en vigencia la transformación y de acuerdo a la ley, la transformación entra en vigencia al día siguiente del otorgamiento de escritura pública de transformación, siempre y cuando esta escritura sea inscrita en el registro, ¿no? Pero a diferencia de eso, la fusión y la escisión y la reorganización entran en vigencia de manera voluntaria a la fecha que quieran señalar los accionistas, ¿no? O sea, ellos pueden decir que sea de aquí a un mes, a 2 meses, pueden decir que sean después de la escritura pública de fusión. No tiene que ser así como la transformación al día siguiente de la fusión, puede ser el mismo día en que se aprobó la Junta General, pero no puede ser antes de la Junta General, porque los acuerdos de Junta General no son retroactivos, ¿no? O sea, si yo hoy día me reúno en junta con mis colegas, con los accionistas que formamos una sociedad y decimos, ¿no? Revocamos el cargo de apoderado a tal persona desde que sea vigente este acuerdo desde el 1 de junio. No vale, pues no vale porque hoy día es 17 y los acuerdos que se toman en junta no pueden ser retroactivos, ¿no? Todo lo que se acuerda en junta es de hoy 17 para adelante, no, nada es para atrás. Entonces la fecha de entrada en vigencia de la fusión puede ser en cualquier momento que acuerde la junta siempre y cuando sea posterior a la fecha en que se está realizando la Junta General. Bueno, ¿qué dijo el tribunal respecto a la fecha de entrada de vigencia en la fusión? Dijo, procede rectificar la fecha de la entrada en vigencia de la fusión en mérito de título modificatorio siempre que no existan obstáculos que lo impidan en las partidas registrales de las sociedades involucradas. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que el tribunal lo que ha pensado aquí, cómo ha interpretado, es de que si la fecha de entrada en vigencia de la fusión es una fecha voluntaria de los socios, entonces ellos también de manera voluntaria pueden rectificar esta fecha de entrada en vigencia, pero siempre y cuando esa rectificación no tenga obstáculos en la partida registral. ¿Y qué obstáculos puede haber en la partida registral para que no se pueda rectificar la fecha de fusión? Por ejemplo, se inscribió la fusión y decía que iba a entrar en vigencia el 2 de enero del 2016. Ya está inscrita, se inscribió y decía esta fusión entra en vigencia a partir del 2 de enero. Y después del 2 de enero han venido inscribiéndose aumentos de capital, nombramientos de directorio, se ha extinguido la otra sociedad, se ha cerrado la partida de la sociedad absorbida y después vienen y dicen vamos a modificar la fecha de entrada en vigencia. Pero ya no se puede, pues porque de acuerdo a la partida registral, ya en base a esa fecha de entrada en vigencia, ya se han inscrito otros actos, ¿no? Ya han habido terceros que han confiado en ese acto de fusión. Entonces ya no se puede porque con posterioridad a esa inscripción de fusión, a esa fecha de entrada en vigencia, han habido actos que se han realizado tomando en consideración un capital que comenzó con esa fusión, ¿no? De repente, posterior a esa fusión, hay un asiento de nombramiento de gerente general y esa junta se reunió en base a un capital que había sido aumentado por la fusión. Entonces, si tú dices, no, esa fusión todavía no entra en vigencia, pero no es posible, pues porque con esa fusión ya entrada en vigencia se nombró un gerente general con ese capital resultante de esa fusión que ya entró en vigencia. Entonces, si es que hubieran asientos
posteriores a la fusión, asientos de inscripción, con inscripciones que se han realizado con quórum, con convocatoria, resultantes de esa fusión, entonces ya no procede la modificación de la entrada en vigencia. Pero si es que no ha habido nada, la sociedad ha estado inactiva desde el momento en que entró en vigencia la fusión, el tribunal ha dicho que sí procede modificar, rectificar la fecha de entrada en vigencia, ¿no? Es un criterio. Luego tenemos la interpretación del artículo 355 de la Ley General de Sociedades. Dice: a efectos de cumplir con el intervalo de 5 días entre cada aviso de publicación de los acuerdos de fusión, no deben publicarse los días de las publicaciones. Bueno, ¿qué entendemos acá, no? La Ley General de Sociedades señala que se tiene que publicar el acuerdo de fusión durante 3 veces consecutivas con intervalos de 5 días. ¿Qué significa 3 veces consecutivas con intervalos de 5 días? Dijimos, ¿no? Hoy 17 de junio tengo que publicar 3 veces con intervalos de 5 días. Publico hoy 17. Como ese intervalo de 5 días, ¿cuándo debe ser mi segunda publicación? 18, 19, 20, 21, 22. Ahí hay 5 días. El 23 debo yo publicar para que haya un intervalo. Ahora, si yo publico el 22 y digo, no, mira, hoy día es 17, 18, 19, 20, 21, ahí se cumplió el 5.º día y yo he publicado el 22. No, porque es 5 días de intervalo. O sea, si hablan de intervalo, no se cuenta ni el día, ni el primer día, ni el último día. No se cuentan porque son intervalos. Entonces, si hoy es 17, no cuento el 17, cuento 18, 19, 20, 21, 22. Esos 5 días no los cuento. Entonces, ¿cuándo puedo publicar de nuevo? El 23. Eso es lo que dice esta resolución del tribunal, ¿no? Porque había muchos problemas, muchas apelaciones respecto a los días, a la contabilización de los días del intervalo de los 5 días, ¿no? La mayoría no cumplía pues con el intervalo. La mayoría lo que hacía era contar en el 4.º día, en el 6.º día. Entonces ya sí había muchas observaciones y el tribunal sacó esta resolución, que es el criterio que se está siguiendo, ¿no? Luego tenemos una resolución del 2008 que dice, ¿no? La fusión de 2 sociedades y la subsecuente transferencia de participaciones entra en vigencia desde la fecha fijada en el acuerdo de fusión, siendo aplicable esta regla cuando se refiera a 2 sociedades extranjeras. ¿Se pueden fusionar 2 sociedades extranjeras? Claro que sí, ¿no? Y pueden constituir una nueva acá en el Perú. O sea, una sociedad peruana puede ser el resultado de la fusión de 2 sociedades extranjeras. La fusión, bueno, la que trata la Ley General de Sociedades es de 2 sociedades nacionales, ¿no? Pero eso no significa de que en el tema de reorganización de sociedades extranjeras sí se habla que sociedades extranjeras pueden fusionarse, escindirse, transformarse y redomiciliarse al Perú, ¿no? Entonces, esta resolución trata de señalar de que las mismas normas que se aplican a 2 sociedades nacionales también se pueden aplicar en el caso de que se estén fusionando 2 sociedades del extranjero. Seguimos. Tenemos ahora el artículo 367 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice este artículo? Por la escisión, bueno, hemos terminado ahí con el tema de la fusión, ¿no? Y ahora vamos a pasar con la escisión. Como vimos acá, cuando recién empezábamos, reorganizar, ¿no? Dijimos reorganizar es organizar una cosa de manera diferente y de forma que resulte más eficaz. Y dijimos que las formas de reorganización, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, son 4. La transformación, la fusión, la escisión y la reorganización, nuevamente. O sea, formas de reorganización son 4. Transformación, fusión, escisión y nuevamente reorganización. Entonces ya hemos hablado de la transformación, que es un cambio jurídico
hemos hablado de la fusión, que implica una reestructuración económica y donde hay extinción de sociedades y se mantiene solamente una, es la que queda vigente, ¿no? La beneficiaria o absorbente o la nueva sociedad que se constituye. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de la escisión, pero ya con más base porque ya hemos hablado, es similar a la fusión, así que lo vamos a hacer rápido. ¿Qué dice la Ley General de Sociedades respecto a la escisión? Dice, por la escisión, una sociedad fracciona su patrimonio en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos cumpliendo los requisitos y formalidades prescritas por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas. Puede dividir todo su patrimonio de una sociedad en dos o más bloques patrimoniales y transferirlos a nuevas sociedades o pueden ser absorbidos por sociedades ya existentes. El otro caso es la segregación de uno o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o más sociedades nuevas que son absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a la vez. Y finalmente dice, en ambos casos, los socios o accionistas de las sociedades escindidas reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de las nuevas sociedades o sociedades absorbentes en su caso. ¿Qué tenemos aquí entonces? En la fusión iba a haber definitivamente sí o sí la extinción de una sociedad, en la fusión. En la transformación no, ¿no es cierto? En la fusión, por obligatoriedad, tiene que extinguirse mínimo una sociedad. En la escisión puede que se extinga o puede que no. Hay dos supuestos. El primer supuesto, yo soy la sociedad A. Bueno, no soy una persona, voy a ser una persona jurídica en este momento y soy la sociedad A. ¿Qué pasa? Todo mi patrimonio que tengo lo voy a dividir en tres. Mi patrimonio lo voy a dividir en tres y voy a transferir un patrimonio a una sociedad, la otra tercera parte de mi patrimonio a otra sociedad y la otra tercera parte a otra sociedad. O sea, a diferencia de la fusión, yo no transfiero todo mi patrimonio completito solamente a una sociedad, sino de que mi patrimonio lo estoy transfiriendo a otras más, o sea, no solamente a una. Y no transfiero el íntegro, ¿no? Sino a una le transfiero una parte, un tercio, a la otra otro tercio y a la otra otro tercio. Entonces no transfiero mi patrimonio en bloque como en una fusión, lo transfiero en partes. Entonces, y yo me extingo, transfiero todas mis terceras partes, un tercio a la sociedad A, otro tercio a la sociedad B, otro tercio a la sociedad C. Y yo desaparezco, me extingo porque ya no tengo capital. Entonces, acá vemos que al igual que en la fusión, la sociedad que transfiere su patrimonio se extingue. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo no le transfiero solamente a una, sino que le transfiero a más de una, ¿no? Mi patrimonio lo he dividido, no lo he transferido en bloque, lo estoy transfiriendo previamente una división de mi patrimonio. ¿Cuál es el otro supuesto? De nuevo el ejemplo, yo soy una empresa, soy una sociedad y divido mi patrimonio porque la escisión se trata de eso, de dividir antes que todo mi patrimonio y digo, bueno, una parte se lo paso a un tercio de mi patrimonio, le paso a A y los otros 2/3 yo me quedo, no lo voy a transferir a nadie más. Entonces yo sigo existiendo y A se beneficia con 1/3 de mi patrimonio. Entonces, hay transferencia de bloque patrimonial, pero ya no hay extinción de ninguna sociedad. Lo que hay es un aumento de capital por la sociedad A, que se va a beneficiar por 1/3 de mi patrimonio, y en mi caso va a haber una reducción de capital porque yo estoy transfiriendo parte de mi patrimonio a otra empresa. Entonces,
Cuando hablamos de reducción de capital, cuando hablamos de escisión, estamos hablando de que puede o no haber extinción de la sociedad que escinde su patrimonio, o en todo caso, si es que no se extingue, va a reducir su capital y va a haber aumento por parte de la sociedad beneficiaria. Seguimos, a ver. Esos son los dos supuestos que señala la Ley General de Sociedades, el artículo 367. Continuamos. Luego tenemos el artículo 370, los requisitos de la escisión. ¿Cuáles son los requisitos de la escisión? La escisión se acuerda con los mismos requisitos establecidos por ley y el estatuto de las sociedades participantes para la modificación de su pacto social y estatuto. No se requiere acordar la disolución por la sociedad o sociedades que se extinguen por la escisión. Entonces tenemos aquí, al igual que lo señalaba en la fusión, la Ley General de Sociedades dice que el acuerdo de escisión requiere los mismos requisitos para modificar el estatuto. ¿Cuáles eran los requisitos? Volvemos a enumerar, ¿no? Primero, de que el acuerdo tiene que estar formalizado por escritura pública. 2, de que tiene que tomarse con un quórum calificado y aprobarse también con mayoría calificada. Esos son los requisitos que señala la ley para modificar el estatuto y que se repiten conforme al 370 de la Ley General de Sociedades para aprobar el acuerdo de escisión. En cuanto a la convocatoria, si hay una diferencia, como la señalamos hace un momento, la diferencia es de que la convocatoria, en el caso de modificación de estatuto, puede ser con antelación de 3 días, mientras que en los casos de fusión y escisión, la antelación para convocar tiene que ser mínimo de 10 días. Es la única diferencia que existe entre el acuerdo de fusión y escisión con la modificación del estatuto. Todos los demás, los requisitos son los mismos, tal como señala en este caso el artículo 370 de la Ley General de Sociedades. Coincide con la fusión, la extinción, en el caso de que una sociedad escinda todo su patrimonio, lo distribuya entre otras sociedades, entonces se va a extinguir, como dijimos, ¿no? Se va a extinguir en el sentido, en la sección de que ya no va a haber esa sociedad, se va prácticamente a desaparecer, va a desaparecer, no prácticamente, ¿no? Desaparece la sociedad. Entonces va a extinguirse, pero sin que previamente haya habido un procedimiento de disolución y liquidación, y de ser el caso que haya habido un procedimiento pues de repartición de haberes, etcétera, ¿no? Simplemente, al igual que en la fusión, se extingue sin necesidad de cumplir ningún tipo de procedimiento, por ejemplo, también concursal, ¿no? Porque hay empresas que vía concursal se declara su extinción, tampoco. Continuamos. ¿Cuál es el contenido de la escritura pública? Aquí sí coincide con el tema de la fusión. La escritura pública, la escritura pública de escisión tiene que tener los mismos requisitos que la escritura pública de la fusión, que ya lo hemos dicho, ¿no? Primero es el acuerdo de Junta General de las sociedades que intervienen en la fusión, en la escisión. O sea, tiene que haber más de una junta general, porque en este tipo de reorganización, fusión y escisión, interviene más de una sociedad. Entonces tienen que haber más de 2 acuerdos, más de 2 juntas generales. ¿Qué es más? ¿Qué es lo que tiene que tener las publicaciones, ¿no? También una sociedad puede verse perjudicada, un acreedor puede verse perjudicada ante una sociedad que pretende escindirse, ¿no? De repente yo le di un crédito a una sociedad que tenía como patrimonio 1.000.000 de soles, y de pronto esa sociedad se escinde y pasa la mayor parte de su patrimonio a otra sociedad y ella se queda con un patrimonio de 100 soles. Entonces
como puede perjudicar de hecho a los acreedores el hecho de que una sociedad escinda, disminuya su patrimonio por traspasarlo a otra, entonces es que este acuerdo se tiene que publicar y la publicación tiene que cumplir las mismas formalidades que la publicación de la fusión. ¿Cuáles eran? 3 veces consecutivas con intervalo de 5 días, si son sociedades de Lima, tienen que hacerse las publicaciones tanto en el peruano como en un diario de mayor circulación, o sea, son 6, y si las sociedades no son de Lima, solamente se hacen las 3 publicaciones consecutivas con 5 días de intervalo, pero en el periódico donde se hacen los avisos judiciales del lugar del domicilio de las sociedades, ¿no? Diferente a Lima. Bueno, también cuando hablamos de escisión, también tiene que haber previamente, al igual que la fusión, un proyecto de escisión que haya sido previamente elaborado y aprobado por la administración de las sociedades que participan en la escisión. Este proyecto tiene que ser anterior, ¿no? ¿Y qué es lo que señala el proyecto? Tiene los mismos datos que hemos dicho que tiene que tener un proyecto de escisión. Las denominaciones, que es como se dice propiamente dicho, de las sociedades participantes, el capital con las que cuentan, el nombre de los accionistas de cada una de las sociedades, si es que el monto del patrimonio que va a transferir, con el detalle de los bienes a transferir, la fecha de entrada en vigencia de la escisión, el aspecto tributario, cómo se va a manejar en las transferencias, los beneficios que trae la escisión y, bueno, una serie de datos, ¿no?, que señala el reglamento del registro de sociedades. Ahora, el proyecto de escisión y el proyecto de fusión deben insertarse en la escritura pública o no es necesario. Se está adoptando como criterio de calificación de que no sea necesario que nosotros verifiquemos que el proyecto de fusión o escisión esté bien hecho. Lo que sí se exige en registros públicos es de que en alguna parte del título, en alguna parte del acta, se señale de que se está aprobando un proyecto de escisión o de fusión según sea el caso. O sea, basta que nosotros veamos que los socios digan en la junta, hemos contado con el proyecto de fusión o de escisión previamente elaborado por el directorio, suficiente. No tienen por qué presentarnos el proyecto a nosotros. Hay muchas empresas que se fusionan, que se escinden y insertan el proyecto de fusión. Entonces ya si lo insertan, en registros tienen que calificarlo, ¿no? Porque si nos estás dando un documento, entonces tenemos que revisarlo. Y hay muchas veces, esos proyectos de escisión, de fusión, por ahí fallan algo y ya son materia de observación. Entonces lo que hace es dilatar una inscripción, ¿no? Entonces lo recomendable es de que sí, nosotros tenemos la facultad de pedir de que se haya contado con un proyecto previamente aprobado, pero eso basta con que se diga en junta, no basta con que quede señalado. No es necesario que nos traigan el proyecto, ¿no? Lo único necesario es saber y tener la certeza que los socios contaron con el proyecto previamente elaborado. Luego tenemos, contenido, dejar el monto, el aumento y la reducción, ¿no? O sea, el proyecto también tiene que decir, como dije, en la escisión, en la fusión se extinguía una sociedad y la otra aumentaba su capital. En la escisión, como va a pasarle no todo su capital en bloque, no le pasa en bloque el capital, solamente le pasa una parte, entonces la sociedad beneficiaria va a aumentar su capital en un monto determinado y la sociedad escindida va a reducir su capital en también ese monto que ha traspasado a la otra sociedad. Entonces, ¿qué tengo en un acuerdo de escisión? Lo que tengo es una reducción de capital, por un lado, de la sociedad escindida, y tengo un aumento de capital por el lado de la sociedad beneficiaria, la que recibe parte de ese patrimonio escindido, ¿no? Toda esa información, el número de acciones que se emiten como consecuencia del aumento de capital tiene que estar en el proyecto y también tiene que estar en el proyecto el número de las acciones amortizadas
como consecuencia de la escisión. Esta es una modalidad de reducción de la capital que, bueno, supongo que ya se ha tratado cuando se habló de reducción de capital. El procedimiento de escisión es similar, es prácticamente el mismo que el del proyecto de escisión, de fusión, perdón. Tiene que haber un proyecto, bueno, acá hay que cambiarle, dice proyecto de fusión, acá es proyecto de escisión. Le vamos a corregir, ¿ya? Yo le corrijo después, proyecto de escisión, y luego también, ¿no? Tiene que ser previamente acordado por el directorio, tiene que tener una vigencia de 3 meses, una convocatoria de 10 días, se acuerda por junta general, ese acuerdo de escisión tiene que publicarse, tiene que constar toda esa documentación en escritura pública, tiene que haber una constancia de no oposición. Se publica por 3 días con los intervalos de 5 días que señala la ley. Se publica, perfecto. Luego el gerente general tiene que dejar pasar 30 días para que se opongan los acreedores, de ser el caso. Una vez vencidos los 30 días desde el último día de la publicación, y si nadie se opuso, entonces el gerente general, mediante declaración jurada, señala que no hubo oposición y que por lo tanto procede, ¿no? Inserta esa constancia de no oposición en la escritura pública, el registrador revisa todo esto y si está todo conforme, procede a la inscripción. La convocatoria, al igual que la fusión, también tiene que ser con 10 días de anticipación. Bueno, vamos a hablar un poco de jurisprudencia de la escisión. Dice, aclaraciones de escisión. Cuando ambas sociedades han manifestado estar de acuerdo con la aclaración de la valorización del bloque patrimonial transferido, procede la aclaración que se realiza a una escisión, aunque ésta haya entrado en vigencia, siempre que no existan obstáculos en la partida registral. ¿Qué quiere decir esta resolución? Significa, ¿no? Ustedes, como hemos dicho, cuando se transfiere una parte del bloque patrimonial a otra sociedad, esta sociedad aumenta su capital y la sociedad escindida reduce su capital. Pero ¿qué pasa si después nos reunimos y digo, oye, hubo un problema, yo valoricé mal ese bloque que te transferí, en realidad no valía 1 millón de soles, en realidad valía medio millón de soles, entonces ese monto que tú has aumentado está mal, ¿no? Yo también he reducido en 1 millón, pero en realidad estaba mal calculado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo rectificamos. Entonces, el tribunal registral lo que dice es de que sí procede la rectificación, la aclaración del bloque patrimonial transferido, siempre y cuando eso no tenga obstáculos en la partida registral. ¿Qué obstáculos? Por ejemplo, si con posterioridad al acuerdo, a la inscripción de la escisión de ese aumento de capital en la sociedad beneficiaria y de reducción de capital, ya hay otros acuerdos que se han tomado en base a ese capital, ya existen contratos con esa sociedad en base a ese capital, entonces ahí sí definitivamente ya no se podría modificar la suma en que aumentó el capital, ni el monto del bloque patrimonial. ¿Qué correspondería ahí? Pero ustedes se pueden preguntar, ¿no? Pero si en realidad ese no es el monto, o sea, está mal valorizado y de acuerdo al tribunal registral, como hay otros asientos posteriores, ya no puedo aclarar y señalar cuál es el verdadero valor. Entonces, ¿qué camino tengo, no? Porque no puedo dejar así las cosas, están mal. Entonces, el camino que hay es que se apruebe una reducción de capital de la sociedad, amortizar el número de acciones por la modalidad de que hubo una mala valorización, una revaluación, entonces se reduce ese capital, pero se sigue todo el procedimiento de reducción, ¿no? Ya no sería como una rectificación, como una aclaración. Ese es el camino que quedaría para una sociedad que valorizó de manera errónea el bloque transferido en la escisión. Luego tenemos la fecha de entrada en vigencia de la escisión, ¿no? Dice, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la escisión, las sociedades beneficiarias asumen automáticamente las operaciones, derechos y obligaciones de los bloques patrimoniales escindidos y cesan con respecto a ellos las operaciones, derechos y obligaciones de las sociedades escindidas, ya sea que se extingan o no.
En tal medida, la escisión podría entrar en vigencia en la fecha del acuerdo o en una fecha posterior a este. Sin embargo, la fecha de entrada en vigencia no puede ser en ningún caso anterior al acuerdo de la escisión. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Haciendo una comparación, en la fusión siempre había una extinción de sociedad, en la escisión no. Puede que se extinga como puede que siga manteniéndose, ¿no? Que solamente traspase una parte de su bloque patrimonial y el otro siga funcionando. En el caso de que se extinga la sociedad, que se cinde, yo me cindo mi bloque patrimonial en dos y traspaso parte de un bloque a una sociedad y la otra parte a otra sociedad. Yo desaparezco, me extingo. Y mis obligaciones, ¿quién las asume? Las sociedades beneficiarias, ¿no? Ellas van a asumir todas las obligaciones y todo mi bloque de activos y pasivos, dependiendo cómo se los haya traspasado, ellos lo van a asumir. Y como dijimos también, la fecha de entrada en vigencia es voluntaria a la que señalen los socios, siempre y cuando no sea anterior a la fecha de Junta General. Siempre tiene que ser con posterioridad al acuerdo, siempre, porque los efectos de los acuerdos no son retroactivos. Luego tenemos la escisión de sociedades domiciliadas en distintas oficinas registrales. Dice, es causal de tacha de una solicitud de inscripción de escisión si ésta ha sido calificada por el registrador de la oficina del domicilio de la sociedad beneficiaria y no de la sociedad escindida. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué pasa si se escinde una sociedad de Piura y le traspasa el patrimonio a una sociedad limeña? ¿Quién es el registrador competente para calificar esta escisión? ¿El de Piura, que es la sociedad escindida, o la sociedad de Lima, que es la sociedad beneficiaria? De acuerdo al reglamento del registro de sociedades, la sociedad competente es la sociedad escindida. El registrador de Piura es el que le corresponde la calificación. Entonces, si se presentan todos los papeles al registrador de Lima, porque acá está la sociedad beneficiaria, el registrador va a proceder a la tacha sustantiva y le va a decir, esta no es competente, la competente es la oficina de la sociedad escindida. Entonces, tiene que presentar sus documentos allá. ¿Cómo serían las publicaciones acá? La sociedad de Lima tiene que publicar 3 veces en El Peruano y 3 veces en otro diario de mayor circulación, mientras que la sociedad de Piura tendría que publicar solamente 3 veces en el diario de avisos judiciales de Piura, ¿no? En la fusión, ¿cómo sería si se fusiona una sociedad de Lima y una de Piura? Pero esta vez la de Lima va a ser la absorbente, la de Piura va a desaparecer, se va a extinguir. Entonces, ¿quién sería el registrador competente? ¿El de Piura o el de Lima? De acuerdo al reglamento del registro de sociedades, en el caso de fusiones, el registrador competente para la calificación es el de Lima, el de la sociedad que se beneficia. Y el de que se extingue no. Como Piura es la que se va a extinguir porque va a pasar todo su patrimonio a Lima, en el caso de fusión, el que corresponde a la calificación es el de Lima. El de Lima califica todo, el de las dos, y si procede, inscribe en la partida de Lima el aumento de capital, la fusión, y ordena mediante oficio al registrador de Piura que inscriba el asiento que él le manda, tal como él se lo manda, y que cierre la partida, ¿no? Le dice, registrador tal de Piura, se ha hecho la calificación llegándose a este asiento de inscripción, por lo tanto, inscriba esto que le estoy mandando y cierre la partida. Le ordena, porque el que ha calificado es el de Lima, y el de Piura simplemente asume, ¿no? Asume la orden que le da el de Lima, el que ha sido el competente para calificar la fusión. Entonces, si son sociedades con domicilios distintos, en el caso de fusión, el competente es el registrador que está ubicado en la sociedad beneficiaria, en la sociedad absorbente, mientras que en la escisión, si son escisiones de sociedades con domicilios diferentes, el registrador competente es el registrador
del domicilio de la sociedad escindida, no de la beneficiaria, sino de la escindida. Todo eso está en el reglamento del registro de sociedades. Y bueno, eso es todo en cuanto a lo que es las formas de reorganización de sociedades. Falta ver un tema súper corto que es bien parecido a la fusión, que es reorganización, que se va a hacer ya al final. Y bueno, la próxima